Pues bueno, entonces vamos nosotros a ver el día de hoy, o bueno, yo el día de hoy, y ustedes cuando pues, saquen tiempo, algunas cositas que tenemos nosotros pendientes que hablaban sobre la segunda parte del sistema hematológico y sobre todo vamos a ver entonces hoy la parte de, vimos la vez pasada la sangre, o digo, la parte de la serie roja, pues los eritrocitos y compañía, y hoy vamos a ver entonces un poquito los leucocitos y un poquito las plaquetas y la coagulación. Bien. En términos generales, usted sabe que el leucocito tiene la función de pelear contra nuestros enemigos ancestrales, que son esencialmente los microorganismos. Póngale el nombre que usted quiera. Pueden ser bacterias, virus, hongos, etc. Entonces, el leucocito, con sus diferentes divisiones, tenemos los granulocitos, los linfocitos, etc. Te pongo a mencionar un poquito sobre ellos. Ellos se encargan de, entre otras cosas, principalmente defendernos cuando nosotros estamos bajo ataque. Son como, por así decirlo, una especie de ejército que en determinado momento pelea contra cualquier cosa extraña que nos ataque o que represente una potencial amenaza. Entonces el libro lo ejemplifica bastante bien, ¿no? Como así como cuando hablamos con la clase de la serie roja, dijimos que hay problemas cuando no hay o cuando hay en exceso. Entonces me parece un abordaje bastante simple y bastante fácil de entender, porque aquí ocurre más o menos lo mismo. Tienes el leucocito, ¿no? Pero el problema es cuando hay muy pocos o hay demasiados. Ambas situaciones son anormales. Y lo otro que puede ser es que el leucocito exista, pero que no funcione. Entonces vamos a tratar de abordar la enfermedad o el mecanismo de cómo se produce la enfermedad de los leucocitos en base a esos conceptos generales, ¿ok? Entonces, lógicamente, ¿no? Si el leucocito está indicado en defendernos contra una infección, pues cuando hay una infección, los leucocitos deben aumentar. Entonces, habiendo dicho eso, yo lo enfoco en infección porque quizás es lo más fácil de entender y lo más simplificado, pero realmente la infección es el resultado de un proceso inflamatorio, o al revés, mejor dicho. Debido a la infección hay inflamación. Entonces la inflamación es lo que consiste en el ataque de los leucocitos. Entonces cualquier condición que desencadene un proceso inflamatorio debe cursar con aumento de leucocitos. O sea, enfermedades inflamatorias como por ejemplo una enfermedad autoinmune, una alergia. Pero bueno, les digo, ¿no? Lo más común y lo más fácil de desarrollar hasta este punto es una infección, la que más te guste, ¿no? Obviamente, cuando existe una malignidad hematológica de fondo, por el mejor ejemplo que se me ocurre, una leucemia, ¿ok? En la leucemia es característico ver alguna línea de leucocitos volando, ¿ok? Por ejemplo, línea de granulocitos volando, línea de linfocitos volando, ¿ok? Es anormalmente alto, dependiendo de qué tipo de leucemia, de linfoma, etcétera, tú estés estudiando. O sea, recuerda que decir malignidad hematológica no es una entidad, son un grupo heterogéneo de muchas entidades, pues, que asumo, tres veces, que usted conocerá con más calma, porque tengo entendido que usted le dedica mucho tiempo a un curso o más de uno que habla específica y exclusivamente sobre hematología. Bien, tus leucocitos pueden disparar en exceso. Es como, por ejemplo, si tú vas el día de mañana al Brook Mall y tú estás en una tienda de celulares y entra un tipo, un maleante, un delincuente, como le quieras decir, y el tipo se roba un celular y hay un policía cerca. El policía cerca no va a abrir en el Brook Mall fuego contra ese maleante, no va a agarrar la pistola y tira a matarlo. Por supuesto que no, o sea, es un simple robo. Bueno, simple robo, pues es un robo, ¿no? Pero no es una cuestión que amerite abrir fuego dentro de un establecimiento comercial, porque eso es muy peligroso. O sea, realmente por querer matar o detener, mejor dicho, el maleante, bueno, matar no está mal, porque si tú eliminas un maleante, pues le estás haciendo un favor a la sociedad. El punto es que por querer detener a ese delincuente,
lo que hizo el policía puede tener más consecuencias. Por ejemplo, él sin querer queriendo le puede meter un tiro, iba a decir una persona, pero no, le puede meter un tiro a, a la vitrina de otro local comercial. Es quién paga eso, ¿ok? Todo por tener un simple delincuente. Entonces, eh, el problema es que ese policía actuó en exceso, ¿ok? El tipo fue demasiado violento contra algo que no tenía o que no hacía justicia. Algo similar ocurre en nuestro sistema inmune algunas veces. Por lo menos ustedes, alguno tiene que ser alérgico a los mariscos, por ejemplo. Y nada más que huelen los mariscos y ya sientes que te comienza la picazón y tú sientes que, por así decirlo, la lengua se te hincha, ¿no? Esos son cambios vasculares sumados a la activación de mediadores inflamatorios que nosotros estudiaremos en su momento cuando hablemos en el curso de patología sobre la inflamación. Entonces la pregunta aquí es, ese platito con unos camarones, ¿qué te hizo a ti? O sea, realmente eso representa una amenaza para tu cuerpo, porque tu cuerpo se está defendiendo de unos camaroncitos que están cocinados. ¿Ves? O sea, entonces ahí tu cuerpo está actuando en exceso, está defendiéndose en exceso contra realmente algo que es inofensivo. Entonces eso es una máxima de las alergias. O sea, las alergias es una respuesta excesiva del cuerpo, de la inmunidad del cuerpo, frente a algo que realmente no es dañino. Lo mismo ocurre, por ejemplo, el que es alérgico a la penicilina. O sea, la penicilina no está ahí para hacerte daño, pero tu cuerpo reacciona de una forma desproporcionada cuando al paciente le ponen penicilina. Es otro ejemplo, el polen, el pelo de los animales, el pelo de los gatos. Entonces son sustancias inertes en ese momento. Pues, bueno, no son biológicas, así que no son inertes, pero son sustancias que realmente per se, no hacen daño, pero el cuerpo de uno, de los pacientes alérgicos en este caso, reacciona con mucha violencia frente a algo que realmente no hace daño. O sea, tiene un sistema inmune que dispara, dispara con demasiada violencia. Y lo otro, creo que hemos hablado un poquito de la autoinmunidad. Por alguna razón, nuestro sistema inmune ataca a nuestros propios tejidos. ¿Okay? Eso también es un sistema inmune que se pasa de la mano. Entonces, no siempre es bueno. Un sistema inmune que actúa en exceso parecerá algo bueno, ¿no? Pero en verdad no, también es perjudicial. Y obviamente la contraparte es que mis leucocitos, o sea, mi ejército, no funcione. O sea, o lo pierda o que los soldaditos míos no sepan hacer el trabajo. Entonces, yo en ese momento puedo caer, o el paciente, mejor dicho, en un estado de inmunodeficiencia. Bien, esa era la introducción breve de 8 minutos, ¿no? Entonces, vamos a estudiar entonces, o mejor dicho, vamos a tratar de clasificarlo en base a línea específica del leucocito. Porque recuerde, aquí el leucocito no es como cuando tú estabas en la escuelita y que, ay, el glóbulo blanco, los glóbulos blancos. No, 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 eso es una cuestión que usted ya hace tiempo superó ese nivel. Entonces, entre los leucocitos, vamos primero a hablar de los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos. ¿Sí? Colectivamente tienen muchas funciones, pero todos tienen en común que son células especializadas en la fagocitosis. Como dice aquí, destruyen material foráneo. Por material foráneo quiere decir cualquier cosa que venga de afuera y al cuerpo no le guste. Pues una bacteria, por ejemplo, en el caso del neutrófilo. Cuando tu cuerpo entra en contacto con una bacteria que es potencialmente perjudicial, porque habiendo dicho eso, hay bacterias que no son perjudiciales, entonces el neutrófilo ataca con violencia a esa bacteria y la destruye, ¿okay? Mediando un proceso inflamatorio de por medio. O están los macrófagos, por ejemplo, ponte que tú te cortas una herida profunda que amerita que te la cosan, ¿no? El término correcto es que te la suture. Entonces, esa sutura el cuerpo la reconoce como algo extraño. O sea, esa sutura viene de afuera. Entonces, si tuvieras un tejido de una sutura, tú sabes que ese tejido está lleno de macrófagos, entre otras células, porque el macrófago reconoce esa célula como extraña, pues, no esa célula, ese material como extraño, o mejor dicho, como foráneo, y él trata de eliminarlo. Obviamente no puede, ¿no? El macrófago es una celulita chiquitita contra un hilo de sutura. Hilo de sutura, grapas quirúrgicas, por ejemplo, y te puyas con una astilla, no te la puedes sacar.
todas esas cosas tu cuerpo las reconoce como extrañas. Y los monocitos per se son los papás de los macrófagos, son los precursores de los macrófagos. En su momento, no hoy, veremos que los monocitos están circulando en la sangre. Entonces, cuando hay un ataque, se encienden las alertas y entonces el monocito llega al sitio de batalla a través de los vasos sanguíneos y entonces ahí abandona el vaso sanguíneo y pasa a los tejidos. O sea, una vez que pasa a los tejidos, el monocito se diferencia en un macrófago. Bien, de los linfocitos hay mucho que hablar, ¿ok? Porque son un grupo bien heterogéneo de enfermedades. Entonces, la verdad es que de eso hablamos más, con mucho más detalle el otro curso, pero una cosa importante del linfocito es que el linfocito no se mete a pelear directamente contra el enemigo. Los linfocitos son células, son como los oficiales de un ejército. O sea, son los tipos que están desde la base de operaciones dirigiendo, mientras que los soldados, que son los que se van a pelear al campo de batalla, son los neutrófilos, macrófagos y compañía. Los linfocitos son mucho más especializados. Ellos están por acá dirigiendo y dando las órdenes de qué es lo que los soldados deben hacer. ¿Okay? Sobre todo los linfocitos T. Yo siempre los veo como si fueran los generales del ejército. Ellos dirigen el ataque, dirigen la respuesta inflamatoria, pero no se meten a pelear per se, no fagocitan, ¿ok? Es una cosa importante que tienes que interiorizar. Producen citoquinas que reclutan otros leucocitos y activan y los hacen capaces de atacar para poder destruir lo que sea que está molestando tu cuerpo en ese momento. Y también otra función importante, sobre todo la línea de linfocitos B, es que participan al final del día en la producción de anticuerpos. O sea, un anticuerpo, por así decirlo, es una bala específica para un atacante específico. A ese atacante le vamos a llamar en este punto antígeno. Entonces, no es que tú tienes un anticuerpo, tu cuerpo tiene millones de anticuerpos y todos los días que tú te enfrentas a algo nuevo que tu cuerpo no conoce, tu cuerpo genera anticuerpos contra ese algo. Entonces, cada vez que tú te expones a algo que tu cuerpo ya reconoce y tu cuerpo detecta como extraño, él lanza el anticuerpo y ¡buf! Lo neutraliza y tú ni te das cuenta. Eso es lo que hace un sistema inmune íntegro, ¿ok? Y entonces otra cosa que sirve el anticuerpo es para la opsonización, que yo asumo que también escuchó ese término. Por ejemplo, la opsonización, llega una bacteria a tu cuerpo, de alguna forma entró, y se le quedó una puerta de entrada. Por ejemplo, estás cortando, cocinando y, perdón, estabas cortando la comida cocinando y sin que, ¡pum!, te cortaste. Y entonces esa herida, que también le llamamos más estéticamente en el ámbito médico, esa solución de continuidad que permite comunicación del medio externo con el interior de tu cuerpo, eso es puerta de entrada para bacterias, ¿ok? Entonces puede que parte de esas bacterias, los anticuerpos se le adhieran a la superficie y le ponen una especie de tag, una etiqueta. Entonces esa etiqueta facilita la, la fagocitosis, ¿no? Esa etiqueta la provee el anticuerpo. Más o menos eso es lo que llama la opsonización. Es un proceso que favorece o ayuda a mejorar el proceso de fagocitosis. Estos que están acá abajo, sobre todo los mastocitos, ¿ok? Los mastocitos son una cuestión terrible al momento de las alergias. El mastocito está lleno de gránulos, sobre todo histamina, que son los que provocan esos cambios de la persona alérgica, la picazón, el rash, el aumento de volumen. Por ejemplo, cuando la gente dice, no, que la lengua se me hincha. Bueno, per se no está mal dicho, pero lo que hace es que tienes una fuga vascular que hace que tus tejidos aumenten de volumen. O sea, es una especie de edema en ese momento. Los mastocitos son fundamentales. Y también participan en menor medida los eosinófilos y en menor medida todavía los basófilos. También tú encuentras muchos eosinófilos cuando el paciente está en un ataque por parásitos. A los eosinófilos no les gustan los parásitos. Hasta este punto hemos discutido que todo esto son células, con excepción de los anticuerpos, pero también nuestro cuerpo tiene proteínas que le llamamos el complemento, que también tienen varias funciones, destruyen bacterias,
opsonizan también. Eso se llama el sistema de complemento. Pero bueno, eso lo mencionaré porque asumo que usted lo conocerá porque es bastante complicado per se, no, pero tiene sus aristas y usted, eso yo tengo entendido que usted va a un curso de inmunología. Entonces yo asumo que usted en ese momento lo estudiará con más calma. Entonces el punto es que todo esto que yo he mencionado hasta este punto tiene que existir en valores normales para que pueda realizar su debida función. Si hay poquito es malo y si hay mucho también es malo. Bien, ya mencionamos un poquito de esto, una reacción de hipersensibilidad. O sea que el huésped, o sea, tú, reaccionas en exceso versus un antígeno. Llámese antígeno, por ejemplo, los camarones o el pelo del gato o la penicilina. ¿Ok? Algo extraño a tu cuerpo que realmente no es dañino, pero tu cuerpo reacciona de una forma excesiva. ¿Okay? Ese es en el caso de las alergias, ¿no? También hay hipersensibilidad en las enfermedades autoinmunes como tal. Entonces, realmente hay estas 4 tipos de reacciones. Está la tipo 1, que son las alergias como tal. Bueno, las otras las mencionaremos después porque hay una clase entera en el otro curso que habla sobre las enfermedades del sistema inmune. Pero en este punto, para mí es suficiente con que usted conozca los conceptos generales de las alergias y un poquito de la autoinmunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Repito, nuestro sistema inmune está llamado a protegernos, pero si el sistema inmune a veces actúa en exceso. Entonces, imagínense ustedes el mismo ejemplo del policía versus el maleante en Albrook Mall. Ahora resulta que el policía no tiene un revólver. Ahora resulta que el policía tiene una M16 o una AK-47 y el tipo abre fuego con ese rifle de asalto. Se forma se forma eso ahí, un Bagdad o un Vietnam ahí. Y vamos a decir que el policía abrió fuego y detuvo al maleante, pero mató 6 personas, hirió 20 más, reventó cualquier cantidad de vitrinas en los almacenes. Entonces dime tú, ¿realmente el policía hizo algo bueno? Discutible, ¿no? Discutible, discutible, discutible. La respuesta es no, obviamente. Bueno, algo similar ocurre en tu cuerpo. O sea, eh, por ejemplo, alguno de ustedes tiene que ser alérgico o conoce a alguien que es alérgico a las picaduras de las abejas. O sea, eso es una cuestión que si tú no tienes cuidado, eso puede mandar a un paciente a un cuarto de urgencia. La abejita ahí, bueno, pues al lado picó a la persona. Me acuerdo que estaba en la escuela, un compañero lo picó en la oreja, o sea, y la oreja se le puso como una hojalda. Y digo, en ese momento éramos pelados, fíjate que soy en segundo, tercer año, daba risa, pues. Pero eso no da risa, eso es peligroso. Porque así como se hincha esa oreja, se puede hinchar los tejidos de la vía respiratoria. Entonces el paciente tiene dificultad para respirar. Eso es peligroso, ¿ok? Eso es peligroso. ¿Y por qué está ocurriendo eso? Porque la respuesta del sistema inmune es excesiva. El sistema inmune trató de eliminar ese agente que considera extraño, pero en el intento se va de la mano y comienza a disparar en exceso y al final la respuesta termina siendo más que beneficiosa, intenta siendo destructiva. ¿Ok? Entonces los sistemas inmunes que actúan en excesos también son malos, y son bien malos de hecho. Bien, la contraparte de esto es lo contrario, es una redundancia, por cierto, es la inmunodeficiencia, que es lo que ocurre cuando alguno de los elementos que hemos discutido hasta el momento está disminuido, ¿okay? Ya sea en número o sea en capacidad para realizar su función. Entonces, por ejemplo, los maleantes roban donde saben que no hay seguridad. Si no hay seguridad, eso es un robo fácil. Algo similar ocurre con el paciente con inmunodeficiencia. Microorganismos que normalmente no nos hacen daño, en un paciente con inmunodeficiencia sí les hacen daño. Entonces esos microorganismos se le llaman los oportunistas, ¿ok? O mejor dicho, esos pacientes con inmunodeficiencia sufren de estas enfermedades o infecciones oportunistas. El ejemplo clásico de estos es el paciente con HIV-Sida.
que realmente el SIDA per se no es lo que lo mata a él como tal, sino que a ese paciente le caen infecciones que el tipo no puede manejar, una neumonía, una diarrea, que con el tiempo lo debilita, 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 y al final del día el paciente pues fallece de una infección que a una persona normal como algunos de ustedes no les hace, pero es que ni cosquillas, ¿ok? O sea, a una persona normal, o sea, una persona inmunocompetente, esto que está aquí, por ejemplo, este neumocistis, no, mi cuerpo lo detiene. Que también este histoplasma, que lo vemos ahí bastante en el complejo, pacientes que con HIV-Sida, que tienen los CD4 por el piso, entonces ahí no hay defensa. Entonces estos oportunistas llegan y hacen fiestas. Tuberculosis también, el paciente no tiene defensa, por tanto eso es el escenario perfecto para que estas bacterias estén esperando la oportunidad para colarse. Como por ejemplo, el maleante todos los días está chequeando el local y el tipo dice, ajo, hoy el seguridad se tardó, este es mi momento, y se mete ahí. Entonces esas bacterias están ahí chequeando cuándo meterse, cuándo colarse. Y no solo son bacterias, pero estos son hongos de acá arriba, obviamente Mycobacterium es una bacteria, Cytomegalovirus es un virus, ¿ok? Es un virus que una persona competente, perdón, inmunocompetente, no le hace mayor daño, pero un paciente inmunocomprometido, no solamente HIV-Sida, por ejemplo, un paciente que está en quimioterapia, que también queda inmunosuprimido, también esos bichitos que en papel son inofensivos, pero como esa persona no tiene defensa, no tiene quien lo proteja, entonces ellos ahí provocan bastante daño, ¿ok? Mucho daño, de hecho. Entonces eso al final del día también causa, obviamente, bastantes problemas. Bien, entonces, vamos a hablar de la disminución en el número de leucocitos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos disminución en el número de leucocitos? Entonces recordemos dónde se producen los leucocitos, ¿ok? En la médula ósea. Entonces puede que yo tenga un problema en la médula ósea que me altere o me disminuya la producción de leucocitos. O lo otro que puede hacer es que mis leucocitos estén siendo destruidos o atacados. Hay ciertas infecciones que atacan los leucocitos, ¿ok? Entonces vamos a pararnos o ubicarnos en la primera opción. Repito, los leucocitos se forman en la médula ósea, ¿no? En el mismo modo que discutimos la clase anterior cuando hablamos del eritrocito. Sus precursores se encuentran en la médula ósea. O sea que si la médula ósea tiene algún tipo de enfermedad de base, entonces yo puedo esperar con toda seguridad de que puedo tener disminución en alguna línea que se produzca en la médula ósea, pues toda la línea hematopoyética. En este caso, puedo tener disminución de los leucocitos. Por ejemplo, dice aquí infiltración por un tumor primario, en este caso primario de médula ósea, una leucemia. Una leucemia, discutimos la semana pasada, que me ocupa los compartimentos normales y por lo tanto no puedo producir células maduras. Por ejemplo, si me ocupas el compartimento de los precursores de neutrófilos, mi cuerpo no va a poder producir neutrófilos maduros y puede que la presentación clínica sea la infecciones a repetición que no mejoran con el tratamiento, porque el paciente no tiene forma de producir sus neutrófilos maduros. Lo otro que puede ocurrir es una metástasis a médula ósea, un tumor, ponte que de gastrointestinal, se fue a la médula ósea y ahí ocupó espacio y desplazó los compartimentos de los elementos normales. También puede, por ejemplo, un paciente con quimioterapia, otro que esté irradiado, esos ejemplos ya son más circunscritos a ciertos escenarios, o también hay infecciones que se van a la médula ósea y provocan mucho daño. O sea, en el contexto de la HIV eso es una ciencia entera. La, la leucopenia y las enfermedades asociadas a la HIV. También hay otro capítulo que alguna vez yo revisé, no soy experto en eso porque no lo hago el día a día, eso es más de la hematopatología, pero todo lo que son las malignidades hematológicas asociadas al HIV. Es un mundo entero, una cuestión, una ciencia por sí sola. Bien, vamos a hablando la disminución en el número de los leucocitos, ¿ok? Recuerda que si yo tengo una leucemia, lo más probable es que no solamente los leucocitos disminuyan, porque puede que esa leucemia esté ocupando gran parte de la médula ósea y entonces me desplaza a todos los compartimientos, igual a los eritrocitos
igual a las plaquetas. Entonces, les reitero o les recuerdo que entonces por eso es que el paciente con una leucemia de fondo se presenta, por ejemplo, con anemia, porque los precursores que deben estar en la médula ósea están siendo desplazados. Por lo tanto, mi cuerpo, no mi cuerpo, no me gustaría decir eso, el cuerpo del paciente no va a poder producir eritrocitos maduros y el resultado va a ser anemia. O lo contrario, es que el paciente tenga una disminución de las plaquetas debido a que los megacarocitos, que son los precursores de las plaquetas, no están desplazados en la médula ósea. Sin plaquetas, el paciente va a tener problemas relacionados con sangrado. No es que va a sangrar tampoco, pero por ejemplo, te va a hacer moretones, petequias, y lo que le describí yo anteriormente, que el paciente fijo se lava los dientes y las encías le sangran. Entonces tú le haces un hemograma o un VH a ese paciente y tiene alteraciones de todas las líneas, ¿ok? Tiene que leucopenia, tiene anemia, tiene plaquetopenia, tiene las 3 disminuidas o 2 de 3, entonces ya eso a ti, más una clínica de infecciones, una clínica de sangrados, de cansancio, malestar general, bueno, te orienta a que dice, hey, este paciente hay que estudiarlo, porque algo está ocurriendo con esa médula ósea. Si los leucocitos están disminuidos de forma aislada, nos vamos entonces a enfermedades más raras. ¿Okay? Por ejemplo, si la deficiencia es del linfocito T de timo, entonces puede que lo que esté fallando es el timo. ¿Okay? Como por ejemplo en este síndrome de George, afecta el timo, pero también afecta otras cosas. ¿No? Pero bueno, eso ya es más raro. Lo otro que puedo tener es como la imagen esta derecha, que tú me dirás, bueno, pero eso es grasa, no eso es tejido adiposo. O sea, realmente eso es una médula ósea que está toda ocupada por grasa. O sea, no hay elementos hematopoyéticos en esa médula ósea. Entonces, eso se ve, por ejemplo, en la anemia aplásica. Aplásica es que no está creciendo ningún elemento de la hematopoiesis. La médula está en blanco, ¿no? Entonces, obviamente, tú le haces un VH a ese paciente y el paciente va a estar pancitopénico. Todo va a estar por el piso. ¿Y por qué? Porque esa médula ósea no está funcionando. ¿Ok? Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener, por ejemplo, un THV. El THV, por ejemplo, usted sabe que le mide CD4 o CD8. Entonces, tienden a disminuir si el paciente no está tomando tratamiento o no está respondiendo. Entonces, es una enfermedad que le pega a una línea específica de linfocitos, ¿no? Más que todo, una infección, mejor dicho. Bien, eso con respecto a cuando el problema es la cantidad, pero puede que la cantidad esté íntegra, pero puede que entonces la función sea lo que esté alterado, ¿no? Entonces ya dijimos más o menos cómo funciona el sistema inmune. Te cortaste sin querer queriendo cocinando, abriste una puerta de entrada, por ahí entró material foráneo, en este caso la mayoría bacterias, entonces tu sistema de vigilancia detectó que hay un intruso en tu cuerpo, ¿ok? Gracias a elementos como el complemento anticuerpos y también tú tienes a tus células, ¿cómo le llamo yo para que no se enreden ustedes? Eh, bueno, vamos a verlo por ahora, por el momento, hay células que están vigilando, ¿no? Están vigilando por si acaso a tu cuerpo entra algo extraño. Entonces tu cuerpo sí detectó que había algo extraño, ¿ok? Y entonces agarra y llama a los leucocitos para que vayan al sitio de batalla a pelear. Entonces el leucocito agarra y viaja por tu sangre, por tus vasos sanguíneos, desde un punto A hasta el punto B, que es el sitio de batalla. Llega al punto B, llega al tejido, comienza la pelea, la destrucción, la fagocitosis, y entonces, si todo está bien, el resultado final será la eliminación de ese bicho, como está aquí, ¿no? Es la fagocitosis, en este caso el neutrófilo, por decirles algo, uf, se come la bacteria y está satisfecho ya, lleno, como después que usted se come una hamburguesa, un helado, y después se lo come. Y bueno, lamentablemente este tipo tiene que morirse después de esto, porque él es peligroso. Un neutrófilo activado es como una pistola cargada, ¿ok? Por ejemplo, si tú fueras un policía, tu pistola no puede estar cargada siempre. Tiene que estar con el seguro puesto, porque eso puede causar accidentes.
Entonces, un neutrófilo activado es un neutrófilo sin seguro. El tipo comienza a disparar como loco. Y la única forma de evitar que él siga disparando es que él muera por apoptosis luego de que es su trabajo. Bien, eso yo lo discuto con más calma en la clase de inflamación. El punto es que en todos estos pasos que yo he dicho, puede haber problemas, ¿ok? Puede haber problemas que se traduzcan en un problema en inmunidad. Puede que la inmunidad sea deficiente debido a que en alguno de estos pasos esto, fallamos. Por ejemplo, la bacteria llegó al cuerpo y puede que mis anticuerpos o mi complemento sea deficiente. Por lo tanto, puede que yo tenga problemas para que se detecte. ¿Ok? Eso está mal. Una vez que el leucocito es llamado al sitio de batalla, se llama quimiotaxis, recuerda que él tiene que viajar, perdón, por los vasos sanguíneos. Entonces, en ese momento tiene que interactuar con el endotelio para poder abandonar el vaso sanguíneo y llegar a el tejido afectado. Pero él puede tener dificultad para interactuar con esas células endoteliales. Eso también ocurre. Lo otro que ocurre, puede que el leucocito tenga problemas para fagocitar. También puede ocurrir, ¿no? Y lo otro es que entonces tenga problemas para destruir la bacteria una vez fagocitada. Entonces, en todos esos puntos, todas esas estaciones, todas esas paradas, puede que exista un problema que nos lleve a nosotros entonces a algún tipo de problemas con la inmunidad. ¿Ok? Entonces aquí se los resumí. Por ejemplo, si tienes una deficiencia de complemento de los anticuerpos, la oxidación será deficiente, puedes tener problemas con la interacción leucocito con los vasos y también puede que tu leucocito no produzca el material adecuado para poder degradar ese elemento foráneo. Y eso puede llevar al paciente, por ejemplo, a una enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Bien. Vamos a tener nosotros entonces ahorita un poquito sobre líneas específicas, sobre todo los neutrófilos. ¿Qué pasó, Champi? Entonces, los neutrófilos son los encargados de fagocitar bacterias. Ese es su trabajo principal. Entonces, en cualquier infección bacteriana es esperado encontrar un aumento de neutrófilos o neutrofilia. Entonces, por ejemplo, el paciente le hacen un VH y tiene neutrofilia. Tipo yo con fiebre, hace un VH, entre otras cosas, y tiene neutrofilia. Entonces, tú puedes decir, casi que estoy seguro que ese paciente tiene una infección bacteriana hasta que se demuestre lo contrario. Obviamente tú tienes que tener algún foco de infección, porque el paciente tenga sintomatología pulmonar, gastrointestinal o genitourinaria. Y entonces, obviamente, si es por bacterias, le das tratamiento, ¿no? Obviamente antibióticos, si está indicado, le haces cultivo, etcétera. Pero bueno, eso sí es más de su campo. Entonces, el neutrófilo debe estar aumentado en infecciones, sobre todo por bacterias, ¿no? También una enfermedad inflamatoria o autoinmune también puede cursar con aumento de neutrófilos. Y también cuando hay una malignidad hematológica de fondo en la cual prolifere es la línea mieloide. En ese contexto puede haber una leucemia mieloide aguda o una leucemia mieloide crónica. Son términos que parecen ser iguales, pero son totalmente diferentes. El punto es que involucran línea de neutrófilos. Entonces vamos a pararnos acá. Tú tienes entonces aquí un precursor mieloide común, ¿ok? Tienes aquí la línea de granulocitos, tienes aquí la línea de los megacarocitos, que es de las plaquetas, megakaryocyte, platelets, y acá la línea de los eritrocitos, ¿no? La serie roja. Entonces, cuando yo le digo leucemia mieloide aguda, lo que prolifera en exceso son precursores de granulocitos, en este caso mieloblastos, ¿ok? Pero también dependiendo de qué tipo de leucemia aguda sea, puede haber proliferación de promielocitos, etcétera, ¿ok? El punto es que lo que prolifera son elementos inmaduros, mientras que lo que suele proliferar en las leucemias mieloides crónicas son elementos más maduros, ¿ok? Eh, para no entrar en mucho detalle, porque es un poquito enredado, un poquito abstracto, el punto es que en ambas leucemias mieloides, agudas o crónicas, lo que prolifera
es la línea de neutrófilos. Entonces el paciente, tú le haces un VH y probablemente tenga los leucocitos a expensas de los neutrófilos volando, ¿ok? Eso puede pasar, eso puede ocurrir. Una vaina, perdón, una cuestión de 100.000 por ahí arriba, una cuestión anormalmente alta. O sea, una infección no te va a subir unos neutrófilos por ahí arriba. O sea, cuando tú ves 6 cifras de leucocitos, chuleta, está metido en un problema el paciente, qué lástima. Bueno, también puede haber, por ejemplo, disminución de neutrófilos. Hay medicamentos tóxicos a nivel de la médula ósea, por ejemplo, los agentes quimioterapéuticos, una infección muy marcada también. O también el contexto de una pancitopenia, ¿no? Por ejemplo, cuando les mencioné anteriormente la anemia aplásica. Bien, hablando un poquito de los basófilos, mastocitos y eosinófilos, recordemos que ellos participan en las alergias. Por lo tanto, un paciente alérgico sería lógico que tuviera aumento de alguno de estos. Les dije anteriormente que a los eosinófilos les gustan los parásitos o les gusta atacar parásitos. Entonces, un paciente con parásitos, o mejor dicho, que esté en una infestación por Yardia, por ameba, ¿por qué no? Por helmintos, los bichos estos, los gusanos estos tan desagradables, estos, los ascaris, es esperado que el paciente tenga eosinofilia, ¿ok? Por parásitos. También alergias, por ejemplo, el asma, que es el asma que se da por mecanismos alérgicos, y también en menor medida por ciertos cánceres, ciertas neoplasias, ¿no? Entonces, una forma de evaluar eso también, aparte de contarlo o de ver la cantidad absoluta en el VH, es verlo en el frote de sangre periférica, ¿no? Por ejemplo, estos que están acá son los eosinófilos, tú lo conoces ya. Miden más o menos 12 a 15 micras y también son leucocitos polimorfonucleares. Pero a diferencia del neutrófilo, el núcleo por lo general está dividido en dos lóbulos. ¿Sí? Dos lóbulos. Y la otra característica es que los granulitos de él son bien gruesos, bien prominentes y que tienen un bonito color rojito, o la palabra correcta sería eosinofílico. Del punto de vista morfológico, dependiendo de qué tinción uses, vamos a decir cosas H&M, obviamente esto es un esfrote, así que no aplica, pero en tejidos, los eosinófilos son bastante parecidos a los mastocitos. Una diferencia morfológica que yo utilizo al momento de evaluarlos es que el mastocito solo tiene un núcleo redondo. Bueno, el núcleo puede variar la morfología, pero el punto es que no es un núcleo lobulado. En el caso del eosinófilo, sí es un núcleo lobulado. Y lo otro que usted habrá conocido ya en histología es que el mastocito, perdón, antes llamado célula cebada, ya no, se llama mastocito ahora, sus gránulos tienen un fenómeno que se llama metacromasia, que dependiendo de con qué tinción tú lo veas, los gránulos tienen diferente. Pero bueno, desde el punto de vista morfológico en la Sheye son bastante parecidos. La diferencia existe en el núcleo. Este que está acá es el clásico neutrófilo polimorfonuclear, con su núcleo multilobulado, al menos 3 a 5 lóbulos. Los gránulos están, pero no son tan prominentes. Este es su hermanito menor, que este es un neutrófilo en banda, también le llaman en herradura, me gusta decirlo en banda, que el problema es que esto fue antes de que sus lóbulos se dividieran correctamente. Este que está acá más grande, mucho más grande. Si un eritrocito mide 7.25, 35 micras más o menos, dependiendo de lo busques, ¿esto cuánto podrá medir? 3 veces más, hasta 20 micras. Este que está aquí es un monocito, va a ser una grande, y que su núcleo tiene como forma de un riñón. Le llaman un núcleo arriñonado o un núcleo también en forma de C o de herradura. A mí me recuerda como un poroto, un frijolito parece. ¿Okay? A veces que se pone más irregular este está redondito, ¿no? Y que tiene bastante citoplasma, dependiendo de la tinción se ve como grisáceo y puede tener gránulos, pero nunca como sus contrapartes de acá abajo. Y este que no he mencionado es el famoso basófilo. ¿Okay? Este es raro verlo en un frotis. O sea, no es que es raro ver uno, es raro ver mucho, no es súper raro. Que la característica de él es que
Su núcleo también es un núcleo polimorfo nuclear, pero es un núcleo que está oscurecido porque los gránulos de él son muy densos. Y no es mentira. Tú dime aquí el núcleo, ¿tú lo ves con claridad? La respuesta es no, porque los gránulos de él son tan densos, tan gruesos, que no permiten distinguir la morfología del núcleo. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí leí un pequeño resumen de cómo distinguir los principales leucocitos al momento de evaluar un frote de sangre periférica. Leucocitos maduros, por cierto, ¿no? Hay una braquetita aquí. Ya si tú me quieres hablar a mí de promielocitos, de los distintos tipos de blastos, bueno, ya eso es otro tema que la verdad es que no es tan fácil, ¿ok? Pero cuando hablamos de elementos maduros, el asunto sí es un poco más llevadero. Bien, hablamos un poquito de los linfocitos ahora, ¿no? Entonces, veremos en su momento, cuando hablemos de la inflamación, que la inflamación ocurre en distintas líneas de ataque. Por lo general, la primera línea de ataque está dada por los neutrófilos. Entonces, si los neutrófilos fracasan o no son eficientes en eliminar al agente ofensor, tenemos que llamar entonces a la segunda línea de batalla, que son los linfocitos. Por eso es que tú vas a esperar ver linfocitos cuando la inflamación no resolvió y entonces el proceso tiende a ser crónico. Entonces, una inflamación crónica, o sea, de más duración, va o debe ir, o es lógico que vaya con aumento de linfocitos. En su momento discutiremos qué es una inflamación crónica que tiene sus características específicas. También al linfocito le gustan sobre todo los virus. Entonces es esperado ver linfocitosis en infecciones virales. Esto es un poquito más variable porque también puede ocurrir lo contrario. También puede haber linfopenias. Y también le gustan a ellos los hongos. Lo repito, es más variable, ¿no? No es como que sí, casi que cañón. Yo le digo con seguridad que una infección bacteriana cursa con neutrofilia. Ahí yo me puedo matricular si la clínica va, pero con los linfocitos es un poquito más variable. Pero en términos generales, el linfocito es reclutado cuando hay virus, ¿no? Hay linfocitosis. Así como con la línea mieloide, hay leucemias mieloides, también hay leucemias de la línea linfoide, ¿ok? Y lo mismo ocurre. Hay leucemias de precursores y leucemias de elementos maduros. Entonces, por ejemplo, puede que el precursor linfoide prolifere mucho. ¿Okay? El precursor linfoide es este linfoblasto, ya sea B o ya sea T. Entonces, cuando el precursor linfoide, que es linfoblasto, prolifera, eso se le llama una leucemia linfoblástica aguda, que peso por peso, la última vez que revisé, no creo que esté equivocado porque eso no cambia tanto, pero bueno, los exhorto, si ustedes creen que es así, esto me corrijan, me investiguen, ya se aprendemos todos, incluido yo. La leucemia linfoblástica aguda es el cáncer más común de los niños, de las edades pediátricas, las leucemias linfoblásticas agudas, mientras que las mieloides agudas son más de los adultos. En papel estas, hoy en día hay buen tratamiento para ellas y el paciente pues obviamente no te voy a decir que se cure, que vive bien, pero no es lo mismo que hace 50 años, ¿ok? Aquí se ha avanzado mucho. O lo otro que puede que prolifere es las líneas maduras, ¿ok? Los linfocitos maduros. O sea, una leucemia slash linfoma linfocítico crónico, ¿ok? Ahí tengo uno en el complejo de una piel que me tocó, que está síncrono que ocurre al mismo tiempo, ¿ok? Así como las clases sincrónicas. Ustedes están al mismo tiempo conmigo. En este caso, esta es una clase asincrónica, porque yo estoy en un tiempo y ustedes en otro. Bueno, cuando es un tumor sincrónico, quiere decir que dos tumores existieron al mismo tiempo. Este que tengo allá en el complejo, un tumor de la piel, un carcinoma vasocelular, espantoso por cierto, que tiene de premio una linfoma slash leucemia linfocítico crónico. ¿Okay? Bien cool ese caso, bien sólido. El punto es que si yo tengo una leucemia de línea de linfos, se están produciendo mucho. Entonces, depende de cuál sea, yo puedo extrapolar que yo voy a tener en el VH una linfocitosis marcada, anormal, volando. ¿Okay? Eso también me orienta a mí. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? Cuando tú ves una infección viral con linfocitosis, 10, 11, 12, 13, un aumento, por así decirlo, sutil.
Sí, pero cuando la cosa es esto por leucemias, esa vaina está 50, 60, hasta 100.000. Una cosa que tú lo ves y chuzo, hasta que impresiona. Obviamente, como tú ves eso es función de ustedes, de laboratorio clínico, observar el frote de sangre periférica para evaluar la presencia de blastos en sangre, que de hecho es muy probable que tú encuentres blastos en sangre. Y dependiendo de la cantidad que tengas, eso es diagnóstico suficiente para decir con certeza, lamentablemente esto es una leucemia. Bien, lo otro que puede ocurrir es que los linfocitos estén aplacados, que estén disminuidos o que su función esté disminuida, ¿no? El mejor ejemplo que se me ocurre de un paciente que tenga disminución de linfocitos es el paciente con HIV. Es el mejor ejemplo que se me ocurre. Como por ejemplo también a los pacientes que le dan tratamiento con quimio o radio, también los linfocitos se le caen al piso, ¿ok? Eso es esperado y es propio del tratamiento. Antes existían estas, o no, antes todavía existir, pero son rarísimas, por cierto, estos de que síndrome de niño de burbuja, que son niños que nacen con defectos genéticos que hacen que sus linfocitos no maduren. Entonces el paciente no tiene linfocitos, por lo tanto no tiene defensas. ¿Okay? Por eso es que el niño no lo puedes exponer al medio externo porque cualquier cosa le hace mucho daño. Entonces por eso es que es niño en la cuestión, niño de burbuja, ¿no? También un problema puede ser que tus linfocitos son los encargados, hasta cierto punto, sobre todo los B, de participar en la producción de anticuerpos. Entonces, si mi linfocito B está fallando, mis anticuerpos también van a fallar, ¿ok? Entonces, más o menos por ahí va la línea de cómo tú debes abordar o pensar en el abordaje de este tipo de enfermedades. Bien, en este punto me pasó un tema que para mí es un poquito más interesante. Vamos a hablar un poquito sobre las malignidades hematológicas, ¿ok? Es una redundancia de la línea de leucocitos. Vamos a empezar. Whatever. Bien, no solamente aplica con los leucocitos. Veremos en su momento cuando hablemos de cómo se forman los cánceres, que el cáncer se caracteriza por una proliferación anormal de una línea celular. Hablando de malignidad hematológica, podemos decir que lo que prolifera aquí son los leucocitos, son los neutrófilos, o son los eritrocitos, o es el tejido linfoide. Pero, por ejemplo, también puede ser que el epitelio prolifere de una forma anormal, eso es lo que ocurre en los carcinomas. Puede ser que el tejido mesenquimal prolifere de una forma anormal, eso es lo que ocurre en los sarcomas. Puede ser que la línea melanocítica prolifere de una forma anormal, eso son los melanomas. ¿Okay? El punto es que tu cuerpo, o mejor dicho, tus células, escapan los controles del ciclo celular y proliferan sin control. Creo que esa pequeña introducción hace justicia por el momento. Hablando del sistema hematológico, que es lo que estamos viendo nosotros el día de hoy, vamos a agrupar estas malignidades o estos cánceres de la sangre en dos grandes categorías. Aquí están las leucemias y están los linfomas. Creo que ya hemos discutido que las leucemias son proliferaciones de leucocitos que ocurren a nivel de la médula ósea, mientras que los linfomas, son proliferaciones de leucocitos a nivel de tejido linfoide. Lo más clásico son en los ganglios. Puede ser que la persona dice, ay, tengo un ganglio aumentado de tamaño y automáticamente tú quieres pensar que eso mínimo es un linfoma. Pero en verdad no, porque causa el ganglio aumentado, que se llama una adenopatía, pues hay muchas, infecciosas sobre todo. Y por ejemplo, puedes recordar tu clase de histología, todo sitio de tejido linfoide puede ser sitio de un linfoma. Por ejemplo, todo lo que es el MALT, que es el tejido linfoide o mucosa, el vaso, cualquier sitio donde sea estación de tejido linfoide, ahí puede crecer un linfoma. Entonces, tanto las leucemias como los linfomas tienen clínicas de síntomas generales. Por ejemplo, un paciente con fiebre puede tener estos adenopatías, que son los crecimientos ganglionares, puede que el tipo sube mucho por la noche, pérdida de peso. Una cosa con la pérdida de peso importante es que sea no intencional, porque yo no voy a sospechar un cáncer si me dice la paciente, no, es que yo hago dieta y yo hago ejercicio. Obviamente que vas a bajar de peso. El asunto es que tú bajas de peso sin querer,
sin que tener la intención, perdón. El paciente está debilitado, ¿no? Infecciones de repetición, malestar general, eso es inespecífico. Obviamente el paciente con esta clínica se le manda casi que por ley un VH y entonces vemos cómo está el asunto y entonces comienza nuestro abordaje pensando en, bien, conocemos la leucemia, ¿no? Vimos que en la leucemia una línea de la médula ósea se sale de control y hace lo que le da la gana. Prolifera, 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 prolifera. En este caso, hablando de los leucocitos, puede que lo que prolifere sea línea de granulocitos o línea también de linfocitos. En este caso son precursores, digamos que sobre todo, pero son sobre todo precursores, ¿ok? Como por ejemplo esto que está aquí. Aquí lo que tienes aquí son unos granulocitos proliferando en un aspirado de médula ósea, ¿no? ¿Por qué granulocitos? Porque son células grandototas, precursoras, compárala versus el pobre eritrocito y ves que tiene muchos gránulos en su citoplasma. El problema aquí es que hay muchos estadios de maduración. Pista para ustedes. ¿Cómo yo sé que esto es de línea de granulocitos? Miren esta célula grandotota. Y ves estos palitos que tiene en el medio. Esos palitos, la última vez que yo leí, esos palitos se forman porque los gránulos son tantos que se fusionan. ¿Okay? Estos palitos se llaman bastones de Auer, o yo los conozco mejor como Auer rods. Eso es característico de las leucemias de línea mieloide. ¿Okay? Aquí están los Auer rods. Otra pista. Esta célula que tiene muchos Auer rods, muchos bastones de Auer, se llama Fagot cell. Eso es característico, pero no diagnóstico, por cierto. No es que esto es 2+2. Es característico de las leucemias de tipo promielocíticas, como esta que está aquí, ¿no? Leucemia promielocítica aguda. Entonces, esto tienes demasiado precursor. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos precursores están creciendo sin control en la médula ósea y entonces comienzan a ocupar el espacio de los otros elementos, ¿no? Y repito hasta el cansancio, ocupan el espacio de los eritrocitos, por eso que el paciente tiene anemia, y ocupan el espacio de los megacariocitos, por eso que el paciente puede tener tendencia a los sangrados. Y sí, proliferan mucho leucocitos, mucho granulocitos, pero proliferan son en sus formas precursoras, que en sus formas precursoras ellos no son capaces de defendernos contra ninguna infección. Por eso es que el paciente también puede tener infecciones a repetición, con fiebre, malestar, etcétera, ¿no? Entonces ya, eso es para que tú entiendas la clínica, por qué se da. Porque estas leucemias, estos elementos que infiltran la médula ósea, ocupan los espacios de los elementos que normalmente deben de estar allí. Bien. Hablando de las leucemias, o siguiendo con ellas, tenemos entonces las leucemias que les mencioné anteriormente, que son las de línea mieloide, ¿no? Ya sean las agudas o la mieloide crónica. Entonces, realmente la más común es la asociada a la línea de granulocitos, sobre todo neutrófilos, pero también puede haber leucemia mieloide de eosinófilos, de monocitos o monoblastos, más rara de eritrocitos y también de hasta plaquetas. Pero la más común es de granulocitos neutrófilos. También dijimos que puede haber leucemias de tipo o de línea de linfo, ¿no? Ya sea linfoblástica o linfocítica, donde prolifera ya sea linfocitos B o linfocitos T, dependiendo de sus precursores o sus contrapartes maduras, ¿ok? Recordamos entonces, leucemia aguda, lo que prolifera es el precursor. Y leucemia crónica, lo que prolifera es la célula que ya está más madura, más diferenciada. Entonces, como dice acá abajo en el libro, que es el libro de Robbins, no, este libro de fisiopatología, perdón, pero ambos convergen en eso. En niños es común la leucemia. Mira, esto está mal escrito aquí. Voy a corregirlo ya. Leucemia linfoblástica, por Dios. Mira, corrijan ustedes en su diapositiva, porque esto está mal. Fe de rata. Las linfoblásticas agudas son más comunes en niños, mientras que el resto es esperado en los adultos. Entonces, mira, ¿no? Tienes un niño chiquito, bueno, no, un adulto, digamos, porque realmente esto es mieloide. Un adulto, un abuelito de 70 años, el abuelo está cansado, se siente mal, se siente debilitado,
malestar general, le hacen un VH y tiene una leucocitosis de 50.000. Y tú como tecnólogo médico no te lo tienen que decir. Tú agarras y tú le haces un extendido y lo ves al microscopio, de un frotis, pues mejor dicho, y ves esto en sangre. Ves estas células, el tamaño que tienen. Repito, ¿cómo yo sé que son grandes? ¿Por qué? Porque tú usas los eritrocitos como regla, ¿ok? Como punto de referencia. Esto que mide 7.2 micras, ¿cuántos caben aquí? 1, 2, 3, 4, uf, esto es enorme, esto mide como 40 micras, probablemente más. Y es una célula con un citoplasma chiquitito en comparación con el núcleo. O sea que hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma. Es puro núcleo, ¿ok? Y esta célula tiene gránulos en su citoplasma. Obviamente, hasta este punto, yo lo que puedo decir es presencia de blastos en sangre periférica. O sea, son hallazgos que indican leucemia. Pero tú no puedes decir en ese momento qué tipo de leucemia es solamente guiándote por la morfología. ¿Por qué? Porque las morfologías overlapean, o sea, las morfologías se repiten. Y lo cierto es que dependiendo de cuál sea diagnosticada, el tratamiento varía. Inclusive hay leucemias que tienen traslocaciones específicas, genes de fusión específicos, y entonces se le da tratamiento dirigido dependiendo de qué tipo de leucemia sea la que tú estés lidiando con. Lo que sí sirve para eso es esto que está acá abajo, ¿okay? Esta es la citometría de flujo. Con la citometría de flujo, tú puedes detectar antígenos en la superficie de ese leucocito que son específicas de ese leucocito. Entonces, por ejemplo, la línea mieloide es positiva para estos marcadores, ¿ok? Entonces, tú conoces, esta es otra ciencia, por cierto, pero tú conoces qué marcadores son específicos para qué tipo de leucocito y dependiendo de cuál te marquen en la citometría de flujo, ahí tú sí puedes decir, estas poblaciones son mieloides o estas poblaciones son linfoides, ¿okay? Con propiedad. Pero para decir específicamente qué línea estás lidiando, el mejor estudio que existe es esta, la flow cytometry. Y eso, si a ustedes les gustan, eso lo hacen ustedes los tecnólogos médicos en la parte de hematología. Es bonito, en verdad, porque esto te hace un diagnóstico rápido y es bien útil, súper útil. Bien, la contraparte son los linfomas. Realmente yo entiendo que el libro te lo divida de una forma extremadamente simplificada en linfoma de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Pero bueno, lamentablemente esto es mucho más complicado que esto, ¿no? Los linfomas, está el libro de la WHO, OMS, que hay chuleta. Tienes una clasificación de linfomas para tirar para el aire. Hay 1.400.000. Pero obviamente no se los voy a decir yo todos ahorita aquí, porque primero que todo no me lo sé, y segundo que todo, pues no forma parte de las competencias de este curso, ¿no? De forma resumida, el linfoma Hodgkin es que también tiene sus subtipos, ¿ok? Y el no Hodgkin son los B y los T, que a su vez tienen sus propias subdivisiones. Bien, el linfoma de Hodgkin lo ponen como una categoría solito, porque es un linfoma que, diagnosticado a tiempo, al paciente le va bien, le va muy bien de hecho. O sea, es un linfoma que si lo abordamos a tiempo, el paciente se puede curar, ¿okay? El paciente se cura. Entonces, el paciente le va bien, el paciente hace su diagnóstico y el paciente se cura como si nada. Digo, obviamente a algunos le va bien, a otros no tan bien, pero en términos estadísticos generales, al paciente le va bien. Paciente con un linfoma Hodgkin clásico, pelado joven, hombre o mujer, afecta a ambos. El tipo te hace tus síntomas. Sol, cálmate, oye. No, no molesto a Ileana que está durmiendo. Ahora ya abre esa puerta, por Dios. Ay, la vida. Entonces, paciente pelado, un muchacho joven, 25, 30 años, pérdida de peso, fiebre, malestar general, y puff, le salen las bolas en el cuello. Entonces, paciente le hacen un VH, puede que tenga una leucocitosis, y bueno, esto huele a linfoma. El problema es que hay que descartarlo. El paciente le hacen una biopsia de ese ganglio, que realmente lo correcto es sacarlo todo porque es más fácil de estudiar, y en el linfoma de Hodgkin clásico se suelen ver desde el punto de vista morfológico estas celulotas. ¿Okay?
unas células que por lo general son binucleadas que tienen este nucleolo tan prominente. Esas son las famosas células de Rich-Steinberg que suelen verse en los linfomas de Hodgkin. Eso desde el punto de vista morfológico. Habiendo dicho eso, dame un segundo, que si no, esa gata me va a tumbar esa puerta. Hombre, tanto es tu ganas de entrar al cuarto. Entra pues. Bien, ¿por qué se lo pongo aquí? En estos días estaba en Instagram yo viendo una página de Medical, no sé qué, nada que hacer en mi tiempo libre. Y entonces te dicen una historia de un paciente, así como te lo escribí yo. Es más, casi que me copié yo de la historia y te ponen esta imagen acá. Y la gente sale, es un linfoma de Hodgkin, es un linfoma de Hodgkin. Lamentablemente el asunto no es tan fácil, ¿ok? Esto no se diagnostica con HIE y ya, esto requiere otros estudios. ¿Por qué? Porque hay células que imitan esta morfología. Se llaman células Rich-Steinberg-like o, traducido a nuestro español chancletudo, células Rich-Steinbergoides. Entonces, hay muchas cosas que te imitan esta morfología que no son linfoma de Hodgkin. Entonces, la lección para ustedes. Sí, la sospecha comienza con la identificación morfológica, pero realmente a estos pacientes, a este tejido, se le manda inmuno porque estas células marcan, por ejemplo, CD15, CD30, creo que PAC5 era otro que marcaba, no me acuerdo ahorita, sorry, tengo que repasarlo porque eso no, se tiene que estudiar cada rato. Pero bueno, lección para esto, o sea, esto no es fácil, ¿ok? No creas que tú ves esto y dices, ciérralo, ni son de Hodgkin, no señor, es el inmuno, porque si te equivocas, puedes fregar al paciente, ¿ok? Entonces, pero bueno, desde el punto de vista morfológico, que es suficiente para su nivel, hasta este punto, si después le interesa la hematología, pues quizás amplíe un poquito más. El que lo descubrió dijo que esto parecía esto, ¿no? Unos ojitos de búho, ¿ok? Y bueno, yo creo que no está tan mal, parece un ojo de búho. Preguntas para ustedes puede ser, ¿y por qué se llama esto linfoma de Hodgkin? ¿Y por qué se llama células de Rich-Steinberg? ¿Por qué? ¿Mm? Bueno, eso es parte de la historia de la medicina, que eso sí se lo dejo a ustedes para que lo investiguen. Y también se investigan esto que está acá abajo, ¿no? Esa pregunta se la voy a hacer yo probablemente en su examen. O sea que van a estudiar. Bien. Otra neoplasia también que existe, que es bien mala por cierto, es el mieloma múltiple, ¿okay? Que en este caso lo que prolifera son las células plasmáticas. Puede proliferar sobre todo en la médula ósea o puede haber otras formas que proliferen, por ejemplo, en el hueso, que son los plasmocitomas. Entonces, en el caso del mieloma múltiple, tiene su otra connotación, ¿no? Como crece en el hueso, puede destruir el hueso, la gente puede hacer dolor, hasta cierto punto fracturas patológicas. Fracturas patológicas es una fractura sin trauma. Por ejemplo, el paciente te dice, no, un abuelito de 80, casi 70 años, ¿no? Que él fue a la tienda a comprar un molde de pan, como hacía todos los días durante 10 años. Fue hoy allá a la casa, compró el pancito, hizo un poquito de café, desayunó tranquilito, se fue a acostar y cuando se levantó no aguanta la pierna izquierda. Y tú le preguntas, pero señor, ¿usted se ha golpeado? ¿Usted ha tenido un accidente? Y el señor dice, no. ¿Y usted qué hace todos los días? No, yo bajo a las 8 de la mañana a la tienda y regreso, nada más. Entonces le hacen una placa y está fracturado. Chule, una fractura patológica. Bueno, una fractura patológica, hasta que se muestre lo contrario, es un cáncer que está pegando al hueso. Mieloma o pues una metástasis a hueso, un cáncer primario del hueso. Es raro, pero puede ocurrir, ¿no? Pero bueno, no necesariamente son cánceres, también puede haber cambios degenerativos propios como osteoartritis. El punto es que esto hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, este paciente te hace exceso de células plasmáticas, como la ves acá, ¿no? Un montón de plasmablastos en médula ósea, los tienes binucleados, son enormes, por cierto, son atípicos.
Y el problema es que estos secretan muchos anticuerpos que no sirven para nada. Entonces, si no sirven para nada, el paciente te va a cursar con algún grado de inmunodeficiencia. Entonces, ese montón de anticuerpos que secretan esas células plasmáticas en exceso son medibles en sangre y se miden a través de la electroforesis de proteínas, ¿no? Que eso es también trabajo de ustedes. Es una curva ahí que tú ves el exceso de, llama que pico monoclonal, ves el exceso de proteínas que secretan y entonces eso te orienta a ti al abordaje de una neoplasia de células plasmáticas. Hay unas indolentes que la verdad no tienen mayor connotación clínica, pero sí hay unas que son más malas, que la peor de todas es este mieloma múltiple. El paciente, eso es terrible, ¿no? Otra cosa importante, que yo creo que ya viene en la otra parte de la clase, otra cosa importante antes de decir esto, la malignidad hematológica, por definición, no hace metástasis, ¿ok? La malignidad hematológica, ponle el nombre que tú quieras, leucemia, mieloma, linfoma, esos son sangres, esos son cánceres que existen en la sangre y por definición ya están diseminados. ¿Okay? Entonces, el tratamiento es sistémico, por nada con quimioterapia. ¿Okay? Y el paciente entonces, si el tratamiento le pega, mejora. O sea, no hay que operar porque no son cosas localizadas, a menos que sea un linfoma que tenga una masa que ocupe espacio, pero por lo general el tratamiento es sistémico y a diferencia de los otros cánceres, carcinomas, sarcomas, el tratamiento aquí es medicamentos, no es quirúrgico. Entonces, repito, esta malignidad hematológica no hace metástasis porque por definición ya esas enfermedades están diseminadas en todo el cuerpo. Es una pregunta que yo hago a veces y me contestan que se hace metástasis. No, señor, eso está regado. Por eso es que el tratamiento es sistémico. Bien, vamos a hablar de la segunda parte de la clase, un poquito de las plaquetas y los factores de coagulación. Entonces me dan por favor unos 2 minutos, 3 quizás, y ya regreso.
Listo, ¿no? Entonces vamos a seguir con la segunda parte de esta clase, que creo que es un poquito más corta, un poquito las plaquetas y un poquito los factores de coagulación. Entonces, su coagulación, que yo creo que mencionamos un poquito o hemos mencionado algo sobre eso a lo largo del curso, tiene dos componentes principales, las plaquetas y los factores de coagulación. Eso lo que hace que, siguiendo el mismo ejemplo de cuando estabas cocinando y te cortaste, eventualmente se te genere un tapón que evita que tú sigas sangrando. Créame que si no pudieras hacer eso, tu herida se convierte en un carro cisterna, aparte de que sangras, nunca se sella la puerta de entrada para más microorganismos, ¿ok? Entonces tú puedes tener elementos que te alteren la función de las plaquetas o también los factores de coagulación, que al final del día no están funcionando. Por lo tanto, el paciente tiene tendencias a sangrar, o también le podemos llamar eso en relación a un estado de hipocoagulabilidad. Hipocoagulabilidad. La contraparte también existe, ¿no? Tú puedes que tengas exceso de plaquetas o puede que las proteínas antitrombóticas, o sea, las que antitrombos, o sea, las que disuelven los trombos, estén funcionando inadecuadamente. Entonces, eso es lo que te lleva a ti, en la contraparte, a un estado de hipercoagulabilidad. De repente, estos son un poquito más interesantes desde el punto de vista clínico hoy en día, porque el estado ese de hipercoagulabilidad es el que se asocia con la trombosis. Que la trombosis hoy en día se asocia a gran parte de las enfermedades que nos aquejan, los estados protrombóticos. Bien, se llama un poquito de los tenés asangrados, perdón, o sea que el paciente no está coagulando, un paciente que está hipocoagulable. Puede ocurrir porque hay disminución de las plaquetas o disminución de los factores de coagulación. El punto es que el paciente va a sangrar de una forma normal. Entonces, no es que el paciente va a sangrar así, que va a estar botando sangre, ¿no? Sino que al paciente se le van a hacer heridas que sangran como esto que está aquí, ¿no? ¿Ve los puntitos rojos esos? Eso se llama petequias. El paciente no dice, nunca me golpeo, no me he cortado, y me salen esos puntitos. Cuando tú ves esas petequias, tú dices, probablemente esas plaquetas están fallando. O lo otro que ocurre es que el paciente sin querer queriendo se golpea la rodilla y le sale un señor moretón. ¿Okay? Eso también te indica a ti que hay un problema con las plaquetas. Lo otro que puede ocurrir es que el paciente, por ejemplo, le sangren las encías o, por ejemplo, sangre por la nariz, que el término correcto es epistaxis, que acumule sangre en las articulaciones, o también con respecto a las mujeres, puede haber mujeres que tengan un sangrado muy profuso, ¿ok? Sangran mucho durante el periodo menstrual. Hasta a veces eso puede ser un sangrado anemizante, ¿no? Se llama menorragia, o lo otro son los sangrados anormales, que esos son más frecuentes, ¿no? Se llama metrorragia. Dos términos que puedes añadir a tu terminología médica. Y pueden ocurrir las dos cosas. Puede haber menometrorragia, ¿ok? Entonces, las plaquetas pues no nos preocupan tanto porque son, del punto de vista clínico, por así decirlo, entre comillas, indolentes, hasta cierto punto inofensivos. Este paciente acá a la derecha, pues eso a él no lo afecta mucho, ¿no? Le preocupará un poquito, pero no es que eso lo incapacita ni nada. Sin embargo, cuando el factor de coagulación falla, eso sí es un poco más delicado. Es más, por cierto, el paciente que falla con factor de coagulación, por general eso es secundario a terapia con anticoagulación. Hay que tener un poquito de cuidado porque este paciente va a sangrar. O sea, si él se lesiona, él va a sangrar, ¿ok? Entonces, con los factores de coagulación es un poquito más delicado, ¿ok? Entonces, yo creo que les dije ya anteriormente en algún momento de la vida que los factores de coagulación se sintetizan en el hígado, son proteínas. Por lo tanto, una manera de detectar o de evaluar la función hepática es midiendo los tiempos de coagulación. Un tiempo de coagulación íntegro quiere decir que el hígado está funcionando adecuadamente, mientras que el tiempo de coagulación está prolongado, algo está ocurriendo con ese factor de coagulación que yo puedo extrapolar que el problema está ocurriendo a nivel hepático, ¿no? Y también otros factores de coagulación son dependientes de vitamina K, estos que están aquí. O sea, un paciente que tú le mides tiempo de coagulación y eso está alterado, algo está pasando con el hígado. Más que agudo, es sobre todo algo crónico, ¿ok? Cuando es daño agudo y hepático, lo que se altera son las transaminasas.
Puede también que tenga un problema con la vitamina K, o puede que por suerte es más raro, tenga una deficiencia genética de base que altere los factores de coagulación, como por ejemplo algún tipo de hemofilia o esta enfermedad de von Willebrand. O sea, las proteínas que componen esos factores de coagulación son deficientes como tal. También eso es relativamente raro en nuestro medio. Algo con lo que usted sí debe estar familiarizado son con los tiempos de coagulación. El famoso TP y TPT que se llenan en el tubo de tapa celestito, ¿no? A veces son como turquesitas. Yo me acuerdo que en el internado eso me daba problemas porque ese tubo, chuchi, hay que llenarlo hasta arriba. Un buco de sangre, y si tú demoras mucho se coagula, y eso hay que repetirlo, ¿no? Un fastidio total eso. A mí es una cosa que sí me odiaba, aborrezco, es sacar sangre, eso me molesta. Pero bueno, eso es otra historia. Bien. Los famosos tiempos de coagulación, ¿no? Entonces, resumido, repito, yo no voy a hablar de la coagulación aquí porque eso no me agrada ese tema, pero sí lo voy a hacer lo más práctico posible para los intereses de su curso y de su carrera. Práctico, es la palabra clave aquí, práctico. Bien, esencialmente hay dos vías para la coagulación, ¿ok? Esta que está acá, que es la extrínseca, y esta que está aquí es la intrínseca. Y al final ambas convergen en la vía común. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, la vía intrínseca se activa cuando hay un daño dentro del mismo vaso sanguíneo como tal. Se llama intrínseca. Mientras que la vía extrínseca se activa cuando ocurre algo fuera del vaso. O sea, cuando hay lesión tisular. ¿Ok? Entonces, ejemplo, tú te cortas. ¿Ok? Al principio sangrarás, pero al rato, dependiendo del tamaño de la herida, eventualmente debes dejar de sangrar. Un paciente con problemas con los factores de coagulación sigue sangrando. O sea que su coagulación demora. De hecho, puede ser un punto que no coagula, por lo tanto, él sigue sangrando. Entonces, eso lo interpretamos como unos tiempos de coagulación alterados, o también le llaman prolongados. ¿Ok? Entonces, el TP y el TPT, que es el tiempo de protrombina, que está en inglés, por cierto, y el tiempo para hacer la tromboplastina, ¿por qué está en español? No sé. Yo lo conozco así. Usted me dirá cómo lo conoce usted. Creo que está bien, creo que está bien escrito. Estas son pruebas que miden los tiempos de coagulación. Porque si la coagulación está alterada, algo está ocurriendo con estos factores de coagulación. Por ejemplo, el paciente te dice, no, que yo me corto y sangro mucho. Yo me doy cuenta que sangro mucho, eso me preocupa. O otro ejemplo, no, porque ese es un ejemplo sutil. Un paciente que llegó y el paciente tiene un sangrado en una articulación. Eso es anormal. O sea, entonces tú tienes que pensar que, chuzo, te está sangrando. Entonces puede ser que lo que tenga él de base es un defecto propio en un factor de coagulación. Repito, probablemente no tenga, no, es muy raro que sea algo genético como tal. Lo más probable es que sea secundario a la terapia. Puede que el paciente tome warfarina o tome un anticoagulante porque tiene riesgo de trombosis y el paciente pues se cayó, ¿ok? Se cayó y un trauma que para ti, un trauma en la rodilla que para ti es una cuestión que te duele y ya. El problema con ese paciente es que el paciente si se golpea eso sangra, ¿ok? Sangra y entonces esa articulación acumula sangre. Entonces, algo pasa aquí con los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque yo estoy inhibiendo ese factor de coagulación producto del uso del anticoagulante. En ese momento entonces sopesa, ¿qué es más importante? ¿El sangrado o la anticoagulación? Entonces ahí el médico se convierte en una especie de juez. Priva el criterio clínico y que el paciente esté de acuerdo. Bueno, es importante, por cierto, muchachos. Ahorita le pongo un ejemplo más didáctico. Bien, el tiempo de protrombina, que es el que está acá, ¿ok? O mejor dicho, el tiempo de protrombina evalúa esta vía que está acá, que es la vía extrínseca, ¿no? Te pongo aquí el factor 7, pero obviamente yo no te voy a decir todas esas cosas porque eso léelo en tu casa cuando tengas tiempo. Mientras que el tiempo para hacer la tromboplastina, lo que evalúa es la vía intrínseca, ¿ok? Como dice aquí, ¿no? La vía intrínseca, que es TPT, tiene un nombre más largo, ¿ok? Que TP solamente tiene este, que es el 7, que es un nombre más corto. Y recuerda que al final
estas vías, extrínseca e intrínseca, ambas convergen en la vía común. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un TP prolongado, puede que el problema esté acá arriba o acá abajo, un TP. ¿Ok? Lo contrario también aplica. Si el TPT está aumentado, puede que el problema esté acá. ¿Ok? Entonces, ahí o sea, el punto aquí es que los problemas de uno, al final del día, van a alterar la vía común. Por eso es que tenemos que volarlos juntos, ¿ok? Siempre se piden a el unísono, ¿ok? Siempre los pide juntos. Entonces, dependiendo de cuál te ha alterado, con este diagrama tú puedes decir, ah, bueno, pues si el TP está bien, este factor está bien. Entonces, estos están fallando. O lo contrario también aplica. Si alguno de estos está alterado, esta acá está íntero. Y así te vas jugando con ellos. Lo mismo, yo no me lo sé de memoria. Lo que sí sé es que si esto está prolongado, algo de estos tiempos, algo de estos factores de coagulación está alterado, ¿ok? Repito, por lo general está asociado a terapia con anticoagulantes, o el otro ejemplo que se me ocurre es que el paciente tenga un problema en la fábrica, tenga un problema en el hígado. El otro que nos interesa es la warfarina, ¿no? Cuando usted busca la warfarina, la historia de la medicina te dice que la warfarina es o fue usado como veneno para ratas. Irónicamente también lo usamos nosotros los humanos, ¿no? Es un anticoagulante famoso que hoy en día ha sido reemplazado por otros anticoagulantes de mejor generación, perdón, o, de más, o más novedosos, por así decirlo, porque el problema es que sí, esta warfarina hace su trabajo, pero tiene muchos efectos secundarios, produce mucho riesgo de sangrado, es difícil de controlar, de monitorizar, porque mira, esto es como una cuestión de decalaje. Al paciente lo anticoagulan y hay que monitorizar los tiempos de coagulación para saber si hay que subir coagulación o disminuir coagulación. Esto es una cuestión que hay como ir decalando, hay que ir regulando dependiendo de. Entonces la warfarina interfiere con los factores dependientes de vitamina K. Dice el libro que se usa el TP para monitorizar la warfarina, pero también se usa, aquí yo he visto que usan el INR, ¿no? Después se buscan qué es el famoso INR. Búsquenlo, INR. ¿Okay? Ok, por ejemplo, ¿qué ocurre? Tienen un paciente que le dio una trombosis venosa profunda, ¿ok? Y ese paciente hay que anticoagularlo, ¿ok? Porque una vez que existen los riesgos de trombosis venosa profunda, es más probable que esos riesgos permanezcan. ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, los riesgos se elaboran en base a la teoría de Virchow. Yo se las había dicho ya, pero se las voy a repetir ahorita. Que son los estados de hipercoagulabilidad. Probablemente eso no se lo puedas corregir al paciente. El otro factor es la lesión vascular. Probablemente eso tampoco lo puedas corregir. Y el otro factor es la éstasis vascular. Ese lo puedes corregir, pero ¿qué pasa si el paciente es un abuelito encamado? ¿Ok? Ese es el problema. Entonces, este paciente que tuvo trombosis venosa profunda, una vez que la corregimos, la tratamos, el riesgo sigue existiendo. No es que el paciente se curó, el paciente quiere tratamiento, hay que anticoagularlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Ese paciente anticoagulado, sí, no me hace trombosis, pero me sangra mucho. Entonces, ¿qué pasa si ese abuelito un día, lo estoy cuidando yo en la casa, normal, y resulta que chuzo, me dieron ganas de orinar, me voy al baño, y los abuelos que ustedes saben que se ponen tesos después de un rato, el abuelo se levanta, está encamado, se agarró mal, se resbaló y se cayó, ¡Trácata! Y se fracturó la cadera el abuelo. Lo lleva al cuarto de urgencias, le hacen una placa y está fracturado. Y te dice el ortopeda, no lo puedo operar. ¿Por qué? Porque cuando yo abra y corte, eso hace una hemorragia que no voy a poder detener. Entonces te dice, pero bueno, y si le paro los anticoagulantes para operarlo, puede que me haga una trombosis de vuelta. Entonces, ¿qué hago? Entonces ahí se pone el asunto delicado, ¿ok? Es por eso que esto de la anticoagulación, eso es delicado. O sea, el paciente que está anticoagulado es un paciente que tiene riesgo de sangrado, y entonces hay que cuidarlo mucho. Ha ocurrido que tienes pacientes
anticoagulados que se ponen rebeldes, no los culpo, si yo estuviera encamado y veo que me puedo levantar, quizás me levantaría, y en mi falta de prudencia, pues me caigo, ¿no? Y entonces chuleta. Eso, o sea, yo se lo cuento así, pero es bien triste, ¿no? Se ve porque tengo a mi mamá que toma warfarina porque tuvo una fibrilación auricular con un ACV casi que fatal, y tiene que tomar eso ahorita porque el corazón de ella no late bien, una arritmia de fondo, ¿no? Curiosamente secundaria a una cardiopatía reumática. Puros términos que ustedes, muchachos, son expertos, ya son unos genios en eso. Entonces, el problema es que si ella tiene su riesgo de éstasis vascular por el tema de la fibrilación. Entonces, si le cortamos la warfarina, puede que vuelvas otro coágulo y te vuelva a hacer otro SB. Repito, no le podemos quitar ese riesgo. Entonces, ella está con su warfarinita ahí. Le comenzamos, o mejor dicho, le comenzó el cardiólogo otro anticoagulante, pero bueno, el daño estructural es muy grande y por lo tanto no es candidata. Y bueno, nos toca lamentablemente ir con el veneno para ratas, pues. O sea, no es una burla, búscanos. Todo esto es parte de la historia de la medicina. Hablando de eso, la estaba leyendo, muy interesante, ¿no? La historia de la insulina. Pueden buscarla si quieren. Es bien bonita también. Bueno, el punto es que el paciente anticoagulado tiene riesgo de sangrado. Entonces eso es bien delicado, ¿no? Entonces obviamente la warfarina se mide con los tiempos de coagulación y el INR, donde que el paciente tú le haces un control y están volando en el espacio y verán los tiempos de coagulación. Bueno, hay que bajar la warfarina. Hay que bajar la warfarina. Estás demasiado, estás pasado. O lo contrario, puede que esté coagulando mucho, entonces tienes que subir la dosis porque lo que estás haciendo puede que no esté funcionando. Bueno, ya para pasar un poquito con las plaquetas, que es un poco más cortito. Bien, las plaquetas, el mismo ejemplo, te cortaste, ¿ok? Entonces las plaquetas llegan como si fuera una avalancha, ¿ok? Comenzó con una bolita de nieve que fue rodando y se pegaron más plaquetas, llamaron más plaquetas, y la pelotita de nieve se convirtió en una bola, en una avalancha, que su función es sellar el defecto de la herida, ¿ok? Así como cuando tú haces una mezcla de cemento para tapar una grieta en la pared. Entonces, esas plaquetas, cuando hay lesión vascular, interactúan con el vaso, ¿ok? Con el vaso afectado, con el vaso lesionado. Para eso se requiere el factor de von Willebrand. Es como si fuera una especie de pegamento entre la plaqueta y la pared del vaso, ¿ok? Entonces, una vez que la plaqueta detectó que hay lesión vascular, la plaqueta llama otras plaquetas al sitio de batalla, gracias a, por ejemplo, moléculas como el tromboxano, ¿ok? El tromboxano ya lo hemos discutido cuando hablábamos de la aspirina a dosis infantiles, ¿ok? La aspirina a dosis infantil inhibe el tromboxano A2. Por eso es que la aspirina es un antiagregante plaquetario, porque te tumba este mediador y por lo tanto las plaquetas no se van a agregar. Eso en el caso de la aspirina, ¿no? Que tomo yo. Pero bueno, en una condición normal las plaquetas llegan, hacen su avalancha, se juntan tanto que al final forman esto. Forman un tapón plaquetario que sella el defecto y entonces esto se tapa el sangrado, se bloquea. Así como cuando tú tienes una rajadura en tu pared y contratas un albañil y el tipo te repella la pared. O si sabes hacerlo, lo haces tú mismo. En el caso yo no sé hacer nada de eso. Bien, entonces todos esos factores que yo te mencioné anteriormente, en todos esos puntos puede haber enfermedad, ¿ok? Raro, pero existe, ¿no? Enfermedad con el factor de von Willebrand, enfermedad con las glucoproteínas, con las mismas plaquetas, con las proteínas de superficie. Realmente son diversas, pero bueno, se los doy para que ustedes lo lean porque la verdad es que yo, sinceramente, en mi práctica no veo esto. Bien. La pregunta que sí le puede importar a ustedes, ¿no? Plaqueta, por cierto, el término correcto para dimensionar plaqueta es trombocitopenia. ¿Por qué habría o por qué existiría una trombocitopenia? Bueno, lo mismo aplica de la misma forma que discutimos con los eritrocitos y los leucocitos, ¿ok? Puede que la plaqueta o no se esté produciendo adecuadamente o que se esté destruyendo. Y repito, los mismos ejemplos aplican. Si el paciente está trombocitopénico, algo está ocurriendo en esa médula ósea. El mismo ejemplo
de la leucemia aplica perfectamente. O puede ser un paciente que recibió tratamiento como quimioterapia, radiación, etcétera. Hay condiciones que destruyen plaquetas, ¿ok? Por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, ahí está esta púrpura trombocytopénica idiopática, que es una enfermedad autoinmune que destruye plaquetas. Hay ciertas infecciones también, ¿ok? Por ejemplo, tenemos esta púrpura trombótica trombocitopénica, slash síndrome hemolítico urémico. Iba a borrar esto, pero bueno, lo dejé, no para que se aprendan esto, sino para que vean cómo se forma la enfermedad. Entonces, en este punto, o en esta enfermedad, el punto es que hay daño a los vasos pequeños, ¿ok? Entonces, esos daños constantes llevan a que las plaquetas se agreguen. Y usted sabe que una plaqueta agregada forma un trombito. O sea que ese paciente tiene tendencia a hacer trombosis. El punto es que si tus plaquetas se están consumiendo, se están usando, entonces cuando tú lo miras en sangre, puede que tengas una trombocytopenia porque la estás agotando, ¿ok? ¿Qué ocurre? Los trombitos puede que tengan el suficiente tamaño para llegar a los vasos sanguíneos chiquititos y obstruirlos, ¿ok? Lo ocluyen. Eso provoca isquemia del tejido que está llamado a ser irrigado por ese vasito. Entonces, tira línea de todos los síntomas que puede tener ese paciente. Dolor, síntomas neurológicos, falla renal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué puede haber lesión a la microvasculatura? ¿Sí? ¿Por qué los vasitos se lesionan que los predispone a ese estado, esa trombosis? Una infección de fondo, un proceso autoinmune, un cáncer, medicamentos. El punto es que cuando tú te enfrentas a una trombocitopenia, tú debes abordarlo en función de todo esto, ¿no? Embarazo, no les voy a decir por qué, si quieren búsquenlo, ¿ok? Eso es interesante, así aprendemos todos, me tienen que recordar, ¿no? Lo hacemos así a manera de algo coloquial, algo de cero estrés, ¿no? Pero el punto es que si tú eres un paciente trombocitopénico con síntomas, hay que buscar estas cosas acá abajo, descartarlas, porque si no corriges eso, el paciente va a seguir trombocitopénico, ¿ok? Y va a seguir estos síntomas de acá arriba. Bien, hay otra cosa más extrema que es del paciente críticamente enfermo, ¿okay? Que es la coagulación intravascular diseminada, que es un fenómeno que, como dice la palabra, coagulación, o sea que el paciente te va a coagular de una forma abrupta, peligrosamente abrupta, dentro de los vasos, y al final el tipo va a coagular tanto que va a agotar, que va a gastar todos los factores de coagulación, y entonces él de forma paradójica te puede hacer sangrados, ¿ok? Repito, esto es un paciente críticamente enfermo, un paciente en un shock séptico, un paciente en un gran quemado, un cáncer diseminado, un paciente críticamente enfermo, ¿no? Entonces, paciente críticamente enfermo, el próximo curso hablamos un poquito del shock. El shock es un estado donde todos los sistemas de regulación del paciente están alterados, o sea que el paciente se puede morir, está críticamente enfermo. Lo que hay que hacer con el paciente es compensarlo. ¿Por qué? Porque su cuerpo está respondiendo de una forma inadecuada a una causa de fondo, ¿ok? Entonces, el problema es que esa coagulación intravascular diseminada, todo coagula, ¿no? Entonces, el paciente puede ser una trombosis, por ejemplo, como dice aquí, ¿no? Aquí está la CID, puede ser, por ejemplo, se encuentra un cáncer, ¿ok? Un trauma muy grande, un gran quemado, o sobre todo hay infecciones por gran negativos. Bien, el punto es que esa trombosis masiva consume plaquetas, ¿ok? Se los gasta, plaquetas y factor de coagulación. Eventualmente te puede llevar a sangrados, ¿ok? Entonces es un tema que el paciente coagula mucho, está súper trombótico y después sangra mucho, o sea, después está con hemorragia. El paciente no es un paciente, repito, críticamente enfermo, y tira línea lo que tú debes encontrar en el VH de un paciente con una coagulación intravascular diseminada. O sea, el tipo no coagula, por lo tanto los tiempos de coagulación están volando, porque el sistema se está consumiendo todos sus factores de coagulación. Las plaquetas deben estar consumidas también por el piso. Bien, el dímero D. El dímero D, yo le dije la semana pasada, yo creo, o alguna vez, no fue la semana pasada, yo creo que no se entendió, porque yo les hablé de ustedes en mi laboratorio post-COVID, que estaba el dímero D elevado, y les dije que, o no me equivoco, igual, voy a corregirlo, ¿no? Eso no quiere decir que yo esté coagulando
o que esté en un estado trombótico per se. Repito, dijimos que el dímero D es un laboratorio con una sensibilidad limitada. O sea que hay muchas cosas que aumentan el dímero D, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, el estado inflamatorio de base que provoca el mismo COVID como tal. Entonces, dímero D elevado orienta a un estado trombótico, pero no es igual a trombosis. O sea, tiene que haber dímero D elevado en el contexto clínico adecuado. ¿Por qué? Porque si no hay contexto clínico adecuado, él se puede elevar en diversas condiciones. Yo creo que la semana pasada no lo expliqué bien o lo puse muy trágico, ¿ok? No, repito, eso sí, si el dímero D no existe, ¿okay? Si está bajo, no es trombosis, ¿ok? O sea que es muy específico, eso es la ventaja de él. Pero bueno, recuerden que el dímero D no es igual a trombosis. Lo que ocurre con el dímero D es que cuando tu cuerpo está coagulando de una forma normal, tu cuerpo también tiene mecanismos contrarreguladores, o sea, mecanismos fibrinolíticos, mecanismos que están tratando de disolver ese coágulo que no tiene función ni fundamento. Entonces, el dímero D mide esos productos que son propios de la degradación del coágulo, ¿ok? Y repito, ¿no? Para que sea un dímero clínicamente significativo, aparte de los síntomas, tiene que estar volando, tiene que estar bien elevado, ¿no? El manejo no entra en detalle porque pues lo leen después, pero repito, esto es un paciente críticamente enfermo. Un paciente probablemente tienes que transfundirle todo un pool de plaquetas, factor de coagulación, porque el tipo no tiene, el tipo se lo está consumiendo todo. ¿Bien? Quizás esto que sea un poquito más llevadero es lo que hablamos antes, ¿no? Los estados de hipercoagulabilidad propios de la triada de Virchow. Por alguna razón, el paciente tiene una hipercoagulabilidad que lo predispone a la formación de coágulos que mejor conocido como estados de trombosis, ¿ok? Se dispone a trombosis. Obviamente la manifestación clínica va a depender de dónde ese coagulito se forme y dónde obstruya, ¿no? Hemos dicho nosotros que puede haber tromboembolismos pulmonares, producto de un coágulo que se formó acá abajo en una vena profunda de la pierna y se desprendió y se formó un émbolo que viajó hasta la circulación vascular pulmonar. Lo que importa ahí realmente es el tamaño del coágulo y qué tanto obstruya. En el caso de los coágulos que se forman a nivel del corazón, que son en el sistema arterial, estos pueden viajar, por ejemplo, a las arterias sistémicas, cerebro, riñón, etcétera, y donde se alojen provocan estragos. ¿Ok? Bien, por ejemplo, estados de hipercoagulabilidad. Ponte que yo me fui a principio de este curso a Rumania, ¿ok? En el vuelo Turkish Airlines, que chuleta, un vuelo larguísimo, como 15 horas de vuelo. Digamos que en papel yo tuve 15 horas sentado, que no es verdad, porque iba para el baño, caminaba, etcétera. Pero bueno, yo sé que hay gente que se queda ahí clavada, que Dios mío. Entonces, por así decirlo, en esas 15 horas sentado, tú, que no mueves tus piernas, tú tienes un estado de éstasis vascular. Eso no es mentira. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo tiene mecanismos para contrarregular esas posibles trombos que se pueden formar producto de esa éstasis vascular. Tienes estos elementos, proteína C, proteína S, antitrombina 3, que disuelven esos potenciales coágulos y evitan que a ti te dé una trombosis por viajar en un avión. ¿Por qué hay pacientes que sí te hacen trombosis por eso? Porque son pacientes que tienen un factor de riesgo de fondo. Por ejemplo, un paciente que sí tiene un estado de hipercoagulabilidad de fondo, que lo juntó con la éstasis vascular y entonces inevitablemente te hizo al final del día una trombosis venosa. ¿Ok? Eso ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo no lo hago? Porque digamos que mis factores están íntegros y si yo por alguna razón comienzo a hacer trombitos, mis trombitos son disueltos porque mis mecanismos contrarreguladores están bien íntegros, ¿no? Funcionan bien. El problema es que si mis mecanismos no funcionan bien, entonces puede que mi sistema de coagulación se salga de control, Dios no quiera, y entonces se forme
o se disponga a una tendencia a coagular, ¿no? Un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, ¿cuáles son esos estados de hipercoagulabilidad? Lo dijimos en un momento del curso: embarazo o el uso de anticonceptivos orales, raro, pero está descrito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese estado hiperestrogénico de estas condiciones, esto hace que a nivel hepático tú sintetices más factores de coagulación. Entonces, eso te predispone a un estado de hipercoagulabilidad. No te predispone a trombosis, no es lo mismo, pero sí te predispone a un estado de hipercoagulabilidad. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer de fondo que produce muchos elementos procoagulantes y también inflama, que también contribuye. Paciente con una arritmia tipo fibrilación auricular, que eso provoca un flujo turbulento con éstasis vascular a nivel del corazón. Paciente con una éstasis venosa, el mismo que viajó 15 horas en el vuelo de avión. O el paciente encamado, ese es otro buen ejemplo. Un abuelito encamado que le dio un derrame y él está encamado, eso lo predispone a éstasis venosa y también lo predispone a un potencial trombosis venosa, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente hay que movilizarlo, sentarlo fuera de cama periódicamente, porque si no, esto se estanca la sangre en las venas y eso predispone a hipercoagulabilidad, ¿no? Aquí estamos, paciente encamado. Entonces, esas trombosis venosa profunda me preocupan a mí, repito, cuando se da en las venas profundas de las piernas, porque es en esos sitios que hay tendencia a que eso viaje hasta el pulmón y termine como un tromboembolismo pulmonar. Realmente cuando es en las venas superficiales no ocurre eso y es, por así decirlo, pues menos grave, ¿no? Menos grave. Entonces, ¿cómo se previene esto? Por ejemplo, un paciente que va a estar mucho tiempo hospitalizado, ¿ok? Le ponen unas medias de compresión, que son unas medias neumáticas, que son como si fueran unos flotadores que se inflan y se desinflan. Y de forma artificial, eso simula el movimiento natural de las piernas. Repito, un paciente que está intubado, está inconsciente, está sedado. O sea, créeme que él no va a caminar por una buena cantidad de tiempo, ¿no? Entonces se le da medidas profilácticas, también con heparina, se viene al caso, de que cualquier paciente encamado, el mejor ejemplo, paciente hospitalizado, hay que darle profilaxis antitrombosis, ¿ok? Si el paciente puede caminar, hey, vaya a caminar, camina aquí para allá, anda al baño, no puede estar todo el día en la cama acostado, ¿qué pasa? Por eso la paciente embarazada, sentar fuera de cama, de ambulación temprana, para evitar esto, los riesgos de hipercoagulabilidad. No, aquí me equivoqué, no, aquí la D y aquí también es D. Entonces, esas son medidas de profilaxis antitrombosis, ¿no? Para evitar esto, evitar la inmovilización, eso es fundamental, para evitar esa potencial éstasis vascular, que si se suma con esta hipercoagulabilidad, el riesgo de una trombosis aumenta, eso es real. Listo, muchachos, lo dejo hasta aquí por hoy y bueno, cuando tengan chance revisan y lo mismo, ¿no? Preguntas o comentarios, eso siempre está abierto a su disposición, siempre conocen horas laborables. Chao, cuídense, que estén bien.